Eisenhall nunca había esperado que su semestre de intercambio en la Academia Galáctica involucrara algo más dramático que luchar con los exámenes de xenobiología. A los 16 años, delgado y perpetuamente nervioso, con gafas de montura metálica que se le resbalaban constantemente por la nariz, era el tipo de estudiante que prefería los archivos de la biblioteca a las reuniones sociales. Su beca para estudiar a bordo de Celestine Prime, la enorme academia orbital que servía de cruce cultural para docenas de especies, había sido el sueño de sus padres más que el suyo propio. Habían reunido todos los créditos que pudieron ahorrar para enviar a su brillante pero socialmente torpe hijo al estrellato. Ahora, 3 meses después de iniciado el semestre, Eisen había adoptado una cómoda rutina: asistir a clases, evitar a los estudiantes extraterrestres más intimidantes y pasar su tiempo libre en la plataforma de observación, mirando la canica azul de la Tierra girar muy por debajo. Había hecho exactamente 2 amigos, ambos humanos, y había logrado evitar con éxito llamar la atención sobre sí. Esa cómoda invisibilidad se hizo añicos en el momento en que la onda gravitacional golpeó. Eisen había estado caminando por el ala diplomática, tomando un atajo de regreso a su dormitorio después de una sesión de estudio por la tarde. El ala diplomática normalmente estaba prohibida para los estudiantes, pero uno de los trabajadores de mantenimiento, un amable breviano llamado Yelk, le había mostrado la ruta semanas atrás. Le acortó 15 minutos de caminata y, lo más importante, evitó los corredores principales donde se congregaban los estudiantes populares. El pasillo era más elegante de lo que Eisen había visto en las secciones de estudiantes. Paredes revestidas de metal vivo que parecían respirar con una suave luz dorada. Banderas holográficas flotantes que muestran símbolos de 100 mundos. El piso estaba tan perfectamente pulido que Eisen podía ver su reflejo. Un adolescente humano escuálido con un mono arrugado de academia, agarrando su panel de datos como un escudo. Las olas golpearon sin previo aviso. En un momento Eisen caminaba con normalidad y al siguiente, cada pelo de su cuerpo se erizaba mientras la realidad misma parecía ondularse. La gravedad artificial parpadeó y, por un latido aterrador, Eisen se sintió elevado del suelo. Entonces la gravedad regresó con una fuerza aplastante y lo hizo caer de rodillas. El panel de datos se deslizó por el suelo pulido mientras las sirenas de emergencia comenzaron a sonar. Eisen jadeaba en busca de aire, sus gafas estaban torcidas en su cara. A su alrededor, el hermoso corredor se había transformado en un caos. Varias de las pancartas flotantes habían caído y sus proyectores holográficos emitían chispas. Un enorme pilar decorativo se había agrietado. Fragmentos dorados esparcidos por el suelo. Y a través de la puerta abierta a su izquierda, Eisen escuchó un sonido que le heló la sangre. Un estruendo, una fuerte inhalación y luego silencio. Debería haber corrido. Todos sus instintos le gritaban que huyera de nuevo a la seguridad del ala estudiantil. Pero algo más profundo que el instinto, una parte esencial de lo que Eisenhall era más allá de toda su ansiedad y sus dudas, lo atrajo hacia esa puerta abierta. La cámara que había más allá era magnífica. O al menos así había sido antes de que la onda gravitacional lo atravesara. Ahora los muebles ornamentados yacían dispersos y rotos. Antiguos artefactos procedentes de mundos distantes habían caído de sus vitrinas. Y en el centro de la destrucción, tendido en el suelo con sus magníficas alas abiertas en una vulnerabilidad inconsciente, yacía el ser más impresionante que Eisen había visto jamás. Ella era enorme, medía al menos 2,5 metros de alto, incluso acostada. Su piel era de suaves escamas violetas que parecían cambiar entre púrpura y azul bajo la iluminación de emergencia, como una puesta de sol en un océano lejano. Un cabello largo y suelto del color de la luz de las estrellas con vetas de bioluminiscencia que lo recorren y se extiende por el suelo en ondas de color azul plateado. Llevaba túnicas de una belleza tan intrincada que debieron haber necesitado meses para ser creadas por maestros artesanos, bordadas con hilo de oro en patrones que parecían contar historias de conquista y gloria. Pero lo que detuvo el corazón de Eisen fue su rostro. A pesar de los rasgos alienígenas,
Los cuernos sutiles que se curvaban hacia atrás desde sus sienes, la estructura facial ligeramente alargada, había algo desgarradoramente humano en su expresión. Sus ojos estaban cerrados, los labios entreabiertos, y aún inconsciente, su mano descansaba protectora sobre la suave curva de su vientre. Estaba embarazada y no respiraba. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Isen se oyó a sí mismo pronunciar las palabras mientras se tambaleaba hacia adelante. Le temblaban tanto las manos que apenas podía verlas. Todo lo que había aprendido en el curso obligatorio de respuesta a emergencias que exigía la academia pasó por su mente en fragmentos inconexos. Comprobar la respiración. Comprobar el pulso. Iniciar las compresiones si es necesario. Tras él, unos pasos pesados retumbaron en el pasillo. Voces profundas gritaban en un idioma que Isen no reconocía, pero él ya se estaba moviendo, dejándose caer de rodillas junto a la figura caída, sus dedos temblorosos buscando su garganta para comprobar el pulso. Su piel estaba cálida bajo su tacto, más cálida que la piel humana, y podía sentir la sutil textura de sus escamas. Por un instante, Isen no sintió nada, y el pánico le arañó el pecho. Luego, débil e irregular, lo sintió. Un pulso, pero incorrecto, tartamudeante, fallido. «Oye». El grito vino desde atrás, tan fuerte y autoritario que Isen casi saltó del susto. «Aléjate de la emperatriz inmediatamente». Isen se giró para ver 4 figuras llenando la puerta. Eran enormes, incluso más grandes que la mujer en el suelo, de fácilmente 2.7 metros de altura. Al igual que ella, tenían la piel escamosa de color violeta, pero la de ellas era más oscura, casi índigo. Llevaban una armadura que parecía hecha de cristal vivo, que cambiaba y fluía con sus movimientos. Sus rostros eran duros, angulosos, con rasgos afilados que denotaban una ascendencia depredadora. Cada uno portaba un arma que crepitaba con energía apenas contenida. Guardias reales. La mente aterrorizada de Isen proporcionó la información. Guardias reales dracarianos, lo que significaba que la mujer en el suelo era la emperatriz, susurró Isen con la voz quebrada. No respira bien. Necesita ayuda. Aléjate, repitió el guardia principal. Pero ahora había algo en su voz. Incertidumbre. Miedo. El arma en sus manos bajó ligeramente. Hemos llamado a los médicos reales. Estarán aquí pronto. Puede que no lo haga pronto, dijo Isen, sorprendido por la firmeza de su voz. Miró a la emperatriz, a la suave curva de su vientre donde crecía una vida. 2 vidas, dependiendo de lo que sucediera en los próximos minutos. Su pulso está fallando. Puedo ayudar. Eres humano, dijo otro guardia, como si esto lo explicara todo. No puedes tocar a la emperatriz. Está prohibido. La pena es la muerte. Isen miró a los guardias y luego a la mujer en el suelo. Su pecho subía y bajaba con movimientos superficiales e irregulares. Mientras observaba, incluso esas débiles respiraciones parecieron desvanecerse. El tiempo transcurrió y Isen Hall, un estudiante becado de 16 años que nunca había roto una regla en su vida, tomó la decisión más importante que tomaría en su vida. Entonces mátame después, dijo, y colocó sus manos sobre el pecho de la emperatriz. El guardia líder se lanzó hacia adelante con un rugido, pero Isen ya estaba presionando. El curso de emergencia de la academia le había inculcado el ritmo. 30 compresiones, 2 respiraciones de rescate. Mantenga las compresiones fuertes y rápidas, al menos 2 pulgadas de profundidad, al menos 100 compresiones por minuto. No se detenga hasta que llegue la ayuda o el paciente se recupere. Isen había practicado con un maniquí docenas de veces. El maniquí había sido dimensionado con anatomía humana. La emperatriz era enorme, su pecho más ancho, sus costillas tenían formas diferentes, pero el principio era el mismo. El corazón necesita bombear, la sangre necesita fluir. Sigue adelante. 1, 2, 3, 4. Isen contó en voz baja,
presionando con toda la fuerza de sus delgados brazos. El cuerpo de la emperatriz era sólido y sus escamas proporcionaban una armadura natural. Tuvo que esforzarse más que nunca con el muñeco de práctica. 5, 6, 7, 8. Una mano enorme agarró el hombro de Isen, sus garras clavándose en su mono. El guardia principal estaba justo detrás de él ahora, listo para alejarlo. Pero entonces se oyó otra voz, aguda y autoritaria. Pero espera. La mano en el hombro de Isen se aflojó. Isen no dejó de contar, no dejó de presionar. 15.617. Mira, dijo la nueva voz, era uno de los otros guardias. Parecía más joven. El color de la emperatriz. Está volviendo. Isen se arriesgó a mirarla a la cara. El guardia tenía razón. El violeta de su piel, que había sido pálido y con tonos grises, estaba volviendo a su tono brillante natural. Sus labios, que estaban casi azules, se estaban oscureciendo. 28-29-30. Isen detuvo las compresiones e inclinó su cabeza hacia atrás con cuidado, tapándole la nariz. No tenía idea de si la anatomía dracariana era lo suficientemente similar a la humana para que esto funcionara, pero tenía que intentarlo. Él selló sus labios sobre los de ella y exhaló, observando cómo su pecho se elevaba una vez, 2 veces y luego volvía a las compresiones. 1, 2, 3, 4. Detrás de él. Escuchó más pasos, más voces. Alguien estaba dando órdenes en rápida duración. Isen lo bloqueó todo. No existía nada excepto el ritmo de las compresiones, el conteo en su cabeza, la desesperada esperanza de que esto funcionara. Vamos, susurró durante la siguiente serie de respiraciones de rescate. Su voz se quebró y se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrieron por su nariz hasta el rostro de la emperatriz. Por favor, tu bebé te necesita. Por favor, vuelve. Por favor. Volviendo a las compresiones, los brazos de Isen ahora ardían y sus hombros gritaban en protesta. Sus gafas se habían deslizado tanto hacia abajo que apenas podía ver. Los volvió a enganchar con una mano sin romper el ritmo. 25-26-27. El cuerpo de la emperatriz se convulsionó de repente bajo sus manos. Isen se echó hacia atrás instintivamente cuando sus ojos se abrieron de golpe. Eran los ojos más extraordinarios que jamás había visto, de un violeta profundo que parecía brillar con luz interior. Estaban abiertos, confundidos, asustados. Su boca se abrió y respiró profundamente, estremeciéndose. Ella respira, dijo alguien detrás de Isen con una voz llena de asombro. El humano la hizo respirar. La mirada de la emperatriz se fijó en el rostro de Isen. Su mano, más grande que toda su cabeza, se movió desde su vientre y se extendió hacia él. Isen se estremeció, pero ella solo le tocó la cara con sorprendente gentileza. Sus dedos con garras trazaron el camino de sus lágrimas. Me salvaste, dijo ella con un fuerte acento estándar. Su voz era como un carillón de viento, musical y con múltiples capas. Me tocaste. Podrías morir por esto. Vale la pena, logró decir Isen. Y entonces la adrenalina que lo había estado reteniendo desapareció. Se desplomó de lado. Todo su cuerpo temblaba tan fuerte que no podía controlarlo. Unas manos fuertes lo atraparon antes de que cayera al suelo. Uno de los guardias, el joven que había notado que el color de la emperatriz regresaba, bajó a Isen con cuidado para sentarlo con su espalda contra la pared. Tranquilo, pequeño, dijo el guardia. Estás en shock. Respira despacio. El bebé, jadeó Isen, mirando a la emperatriz. Es el bebé. La mano de la emperatriz regresó a su vientre. Cerró los ojos y, por un momento, un suave brillo dorado emanó de debajo de su palma. Entonces ella sonrió, una vista tan hermosa que Isen se olvidó de respirar por razones completamente diferentes. Mi hija vive, dijo la emperatriz. Por ti, Adun. La cámara estalló en actividad. El personal médico vestido con túnicas blancas entró corriendo y rodeó a la emperatriz con escáneres e instrumentos. Llegaron más guardias,
formando una barrera protectora. Alguien colocó una manta sobre los hombros de Isen. Alguien más le puso en las manos una taza de algo cálido y dulce. Durante todo este tiempo, Isen se sentó contra la pared, observando el caos organizado y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había tocado a la emperatriz de todo el reino soberano dracariano, la figura política más poderosa en este sector del espacio. Le había practicado RCP. Él había respirado en su boca. Él había salvado su vida y la vida de su hijo nonato. La pena por contacto no autorizado con la familia imperial era la muerte. Isen miró sus manos. Todavía estaban temblando. Había una mancha violeta donde sus palmas habían presionado contra la piel de la emperatriz. Se preguntó si le permitirían enviar un mensaje a sus padres antes de la ejecución. Se preguntó si le dirían a sus padres lo sucedido o si simplemente desaparecería. Una sombra cayó sobre él. Isen miró hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. El hombre que estaba frente a él era el Dragarian más grande que Isen había visto jamás. Al menos 10 pies de altura. Sus escamas eran de un color púrpura real profundo que era casi negro. Cuernos enormes curvados hacia atrás desde su cabeza, profusamente tallados y decorados con metales preciosos. Sus alas, parcialmente plegadas detrás de él, eran tan grandes que rozaban ambos lados de la puerta. Llevaba una armadura que parecía hecha de luz estelar solidificada, y sus ojos, del mismo violeta que los de las emperatrices, pero más duros, más fríos, se clavaban en Isen como láseres. El emperador. Isen intentó ponerse de pie. No pudo y terminó en una incómoda postura agachada que le provocó un nuevo dolor en sus maltratados hombros. Su Majestad, logró decir. Su voz sonó muy pequeña en el repentino silencio. El emperador lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Isen, el enorme drachario se arrodilló. Una rodilla tocó el suelo, acercando su rostro al nivel de Isen. Cuando habló, su voz era lo suficientemente profunda como para vibrar en el pecho de Isen. Mi amada esposa, la madre de mi heredero, estaba muriendo, dijo el emperador. Cada palabra era precisa, controlada, pero debajo de ellas, Isen escuchó algo que sonaba como una emoción apenas contenida. Mis guardias estaban paralizados por protocolo. Mis médicos estaban demasiado lejos, y un niño humano flacucho, que por derecho propio debería haber huido para salvarse, arriesgó su vida para salvarla de ella. La mano del emperador se extendió. Isen intentó no inmutarse cuando esos dedos con garras se acercaron a su rostro. Pero el toque del emperador fue suave, casi reverente. Una sola garra trazó el camino de viejas lágrimas en la mejilla de Isen. Lloraste por ella, dijo el emperador, con la voz quebrada. Una extraña, una extranjera. Lloraste por ella y le rogaste que viviera. Fue solo entonces que Isen se dio cuenta de que los ojos del emperador estaban húmedos. Lágrimas, luminiscentes y doradas, corrían por las mejillas escamosas del ser más poderoso del sector. Te escuché, continuó el emperador. Corría por los pasillos cuando la ola golpeó. Escuché las alarmas. Oí que llamaban mi nombre. Y oí una voz joven que clamaba, suplicándole a mi esposa que viviera por el bien de nuestra hija. Llegué para verte, aún llorando, aún luchando por salvarlas a ambas. La otra mano del emperador se alzó. Ambas enormes manos acunaron el rostro de Isen, un gesto tan tierno que hizo que la garganta de Isen se cerrara con nuevas lágrimas. Isen, salve de la tierra, dijo el emperador formalmente, has salvado a los dos seres que más amo en todo el universo. Pídeme cualquier cosa que esté a mi alcance, y será tuyo. Isen se quedó en blanco. Cualquier cosa. Sus padres no eran ricos. La beca cubría la matrícula, pero poco más. Podía pedir suficientes créditos para no volver a preocuparse por el dinero. Podía pedir un puesto en la corte imperial. Un estatus y un poder más allá de cualquier cosa que un humano hubiera alcanzado jamás. Podía pedir cualquier cosa. La voz de la emperatriz interrumpió sus pensamientos. Varus,
dijo en voz baja. El emperador se giró hacia su esposa, todavía acunando el rostro de Isen. La emperatriz estaba sentada, apoyada en las almohadas que había preparado el personal médico. Su mano descansaba sobre su vientre y su expresión era serena a pesar de lo que acababa de soportar. El niño no pide nada, continuó la emperatriz. Mírale la cara, mi amor. Él no piensa en la recompensa. Solo cree que pudo haber ofendido y teme el castigo. Tenía razón. Bajo la conmoción y el agotamiento, un frío nudo de miedo se apoderó de Isen. Había quebrantado la ley. Había tocado a la emperatriz. Por muy buenas que fueran sus intenciones, sin importar el resultado, había violado la regla más sagrada de la sociedad dracariana. La expresión del emperador se suavizó, apartó las manos del rostro de Isen, en su lugar, tomó sus dos pequeñas manos entre las suyas. No habrá castigo, dijo con firmeza. Serás honrado, no condenado. Serás celebrado, no escondido. A partir de este momento, están bajo nuestra protección personal, y cualquiera que hable en su contra habla en nuestra contra. Antes de que Isen pudiera responder, la líder del equipo médico se acercó. Era una dragariana más pequeña, con escamas de un verde suave y una expresión profesional. Majestades, debemos transportar a la emperatriz al ala médica de inmediato. El examen está incompleto y debemos asegurarnos de que tanto ella como el heredero no sufrieron daños duraderos por el incidente. El emperador se puso de pie y liberó las manos de Isen. Por supuesto, doctora. Serene. Haga lo que sea necesario. Se volvió hacia Isen. Descansa ahora, joven. Hablaremos pronto. Mientras levantaban a la emperatriz y la subían a una camilla flotante, ella captó la mirada de Isen una vez más. Sus labios se movieron, formando palabras demasiado suaves para que los demás las oyeran, pero claras para los oídos de Isen. Gracias, pequeño y valiente. Luego desapareció, rodeada de personal médico y guardias. El emperador lo siguió, su enorme figura llenando el pasillo. En cuestión de momentos, la cámara que había estado llena de caos estaba vacía, a excepción de Isen y un solo guardia, el joven que había notado que el color de la emperatriz regresaba. ¿Puedes caminar?, preguntó el guardia. Su voz era amable. Isen asintió, aunque no estaba completamente seguro de que fuera cierto. Con la ayuda del guardia logró ponerse de pie. Sus piernas parecían gelatina y sus brazos le dolían con cada movimiento. Lo que hiciste fue extraordinario, dijo el guardia mientras salían lentamente de la cámara. Los humanos son conocidos por muchas cosas en la galaxia: innovación, adaptabilidad, terquedad. Pero hasta hoy, desconocía su valentía. Estuve aterrorizado todo el tiempo, admitió Isen. Eso es lo que lo convirtió en valentía, respondió el guardia. Soy Kellan, por cierto, guardia de la cuarta casa. Hizo una pausa. Me quedé paralizado cuando cayó la emperatriz. Sabía que los protocolos prohibían tocarla, y no podía superar ese conocimiento. Tú no tenías esa barrera y, aún así, enfrentaste la muerte para ayudarla. Caminaron en silencio unos instantes. Entonces Kellan dijo en voz baja: mi hermana tiene una hija de 3 años. El mes pasado se enfermó y se fue desvaneciendo. Afecta a los niños darianos, provocando que sus escamas pierdan color y su energía disminuya. No sabemos por qué sucede esto. No sabemos cómo detenerlo. Mi sobrina está cada día más pálida y lo único que pueden hacer nuestros curanderos es ponerla cómoda. Miró a Isen. Cuando te vi luchar para salvar a la emperatriz, cuando te vi negarte a rendirte, aunque tus brazos debían estar gritando de dolor, pensé en mi sobrina. Pensé que si este ser humano puede luchar con tanta fuerza por un extraño, tal vez haya esperanza para que el resto de nosotros también luchemos con más fuerza. Isen no sabía qué decir a eso. Se conformó con: espero que tu sobrina mejore. Gracias, dijo Kelvin simplemente. Llegaron al ala de estudiantes y Kel dudó. El emperador probablemente te llamará mañana.
Deberías descansar esta noche. Y Isen, no tengas miedo. Hoy te has ganado el respeto de toda la Guardia Imperial. Y eso no es poca cosa. Solo en su pequeño dormitorio, Isen se desplomó en su cama, completamente vestido. Su bloc de datos había desaparecido, perdido en algún lugar del caos. Su mono estaba roto y manchado. Sus gafas estaban torcidas y un cristal roto. Debería limpiarse, cambiarse de ropa, enviar un mensaje a sus padres. En lugar de eso, se acurrucó sobre un costado y dejó que las lágrimas fluyeran. No fueron lágrimas de miedo ni de tristeza, sino una liberación de toda la abrumadora emoción que había estado conteniendo. Hoy había salvado una vida, 2 vidas. Había hecho algo que importaba. Por primera vez desde que llegó a la academia, Isenjal sintió que pertenecía a las estrellas. El sueño lo reclamó antes de que pudiera quitarse las gafas. La mañana siguiente llegó demasiado temprano. Isen se despertó por un pitido insistente que provenía del panel de su puerta. Se tambaleó fuera de la cama, con todo su cuerpo dolorido, y abrió la puerta para encontrar a 3 personas paradas en el pasillo. El primero fue Kelron, el guardia de anoche, que parecía mucho más formal a la luz del día. La segunda era una Draarian femenina con escamas rojas brillantes, vestida con túnicas sueltas que la identificaban como una especie de funcionaria. La tercera era una mujer humana, de mediana edad, con ojos amables y una expresión sensata. «Buenos días, señor Hall», dijo la mujer humana en inglés. «Soy el embajador Williams, el representante humano ante el reino soberano drachariano. ¿Podemos pasar?» Isen dio un paso atrás, repentinamente muy consciente del desastre que era su habitación. Ropa en el suelo, libros apilados sobre todas las superficies y tareas a medio terminar esparcidas por el escritorio. Los 3 visitantes no prestaron atención al desorden y encontraron lugar para sentarse con facilidad. Primero, el embajador Williams dijo: «¿Cómo se siente?» «Doloroso», admitió Isen. «Me están matando los hombros». La dracariana de escamas rojas sacó un pequeño recipiente de su túnica. «Este es ungüento de Kalint. Aliviará el dolor». «¿Puedo?» Ante el asentimiento de Isen, abrió el envase y comenzó a masajear suavemente los hombros con el ungüento fresco y dulce. El alivio fue casi instantáneo. «Gracias», dijo Isen agradecido. «¿Y qué está pasando?» «Estoy en problemas». «Todo lo contrario», dijo la mujer de piel roja con una sonrisa. «Soy la ministra Tesia, la consejera principal del emperador. Tú, joven Isen, estás a punto de convertirte en el humano más famoso del reino dracariano». «No quiero ser famoso», dijo Isen de inmediato. «Me temo que no tienes elección», dijo la embajadora Williams. Pero su tono era comprensivo. «Lo que hiciste anoche fue presenciado por varios guardias, grabado por los sistemas de seguridad y ya se ha difundido por la red de comunicaciones de la estación. A estas alturas, todos los dracarianos del sector saben que un estudiante humano salvó la vida de la emperatriz». Kellan habló por primera vez. «Te llaman la niña del hogar». «¿La qué?» «Niña del hogar». La ministra Tesia explicó. En la cultura dracariana, el hogar representa el corazón del hogar, el lugar de seguridad y calidez. Ser llamado hijo del hogar significa que eres visto como alguien que protege esa seguridad, que encarna esa calidez. Es un término de profundo respeto. Isen intentó procesar eso. «Acabo de hacer RCP». Fue una respuesta de emergencia básica. Cualquiera con formación podría haberlo hecho. Pero nadie lo hizo, dijo Kellin en voz baja. Nadie más se movió. Solo tú. El embajador Williams se inclinó hacia adelante. Isen, el emperador ha solicitado tu presencia para una ceremonia formal esta tarde. Él desea agradecerle públicamente y presentarle honores. Estoy aquí para ayudarle a prepararse y asegurarme de que comprenda lo que esto significa para su futuro. Mi futuro. El pueblo drachariano valora el coraje, el honor y la lealtad por encima de todo. La ministra Tesia dijo,
ha demostrado las tres cosas. La protección del emperador no es una promesa vacía. Será tratado como miembro de la casa imperial, con todos los privilegios y responsabilidades que ello conlleva. Solo quiero terminar mi semestre e irme a casa, dijo Isen con voz débil. Y puede, le aseguró el embajador Williams. Pero debe saber que le han ofrecido una beca completa para continuar sus estudios aquí, con oportunidades adicionales para estudiar directamente con los médicos imperiales. El emperador mencionó que podría interesarle aprender más sobre la xenomedicina. Isen parpadeó. Me interesa la xenomedicina. Es mi especialidad. Pero nunca se lo dije a nadie. El emperador revisó su expediente académico esta mañana. El ministro Tesia dijo que estaba impresionado por sus logros académicos, en particular sus altas calificaciones en medicina de urgencias y xenobiología. Cree que tiene un don para la curación. El resto de la mañana transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. El embajador Williams instruyó a Isen sobre el protocolo adecuado para dirigirse al emperador y a la emperatriz. El ministro Tesia le proporcionó ropa formal, un traje de estilo humano adaptado con bordados dracarianos que había costado más de lo que los padres de Isen ganaron en un año. Kelron montaba guardia afuera mientras Isen se duchaba y se cambiaba, lo que lo hacía sentir protegido y un poco ridículo. Para cuando lo escoltaron al gran salón ceremonial, las manos de Isen volvían a temblar. El salón era enorme, con techos abovedados decorados con constelaciones vivientes que se movían y se movían por el techo. Cientos de draharianos llenaban el espacio, sus escamas creando un arco iris de colores. En el otro extremo, sobre una plataforma elevada, se encontraban dos tronos. El emperador se sentaba en el trono más grande. Su enorme figura irradiaba poder y autoridad. A su lado, con un aspecto mucho más frágil de lo que Isen recordaba, pero aún imponente, estaba sentada la emperatriz. Su mano descansaba sobre su vientre, e incluso desde el otro lado del salón, Isen pudo ver el gesto protector. Mientras Isen se acercaba, guiado por la ministra Tesia, la multitud reunida guardó silencio. Cientos de ojos seguían su avance por el largo pasillo. Isen se concentró en poner un pie delante del otro, intentando no tropezar con la desconocida ropa formal. Llegó a la base de la plataforma e hizo una reverencia torpe, como le había enseñado el embajador Williams. Majestades, Isenjal, dijo el emperador, y su voz resonó por la sala sin que pareciera alzarla. Anoche salvaste a mi esposa e hija de la muerte. Al hacerlo, demostraste un coraje que avergüenza incluso a nuestros mejores guerreros. ¿Cómo puede el reino dracariano pagar semejante deuda? Este era el momento para el que el embajador Williams lo había preparado. Isen se enderezó, mirando directamente al emperador. Majestad, si me permite hablar libremente, puede hacerlo. No necesito que me lo paguen, dijo Isen con claridad. Estudio medicina seno porque quiero ayudar a la gente. A toda la gente de todas las especies. Lo que hice anoche no se trataba de un pago ni una recompensa. Se trataba de ver a alguien que necesitaba ayuda y tener el conocimiento para proporcionársela. Un murmullo recorrió la multitud. La expresión del emperador era indescifrable, pero la emperatriz sonrió. Sin embargo, Isen continuó. Si de verdad deseas honrarme, permíteme seguir aprendiendo. Sus médicos tienen conocimiento sobre la biología dracariana que podrían ayudarme a ser un mejor sanador. Si pudiera estudiar con ellos, aprender de ellos, quizás algún día podría ayudar a otros como ayudé a la emperatriz. El emperador se puso de pie, su estatura lo hacía sobrepasar a todos en la sala. Descendió de la plataforma hasta quedar justo frente a Isen. Entonces, por segunda vez, el emperador del reino dracariano se arrodilló ante un delgado adolescente humano. Tu sabiduría supera tus años, Isenjal, dijo el emperador. Tu petición es concedida. Estudiarás con nuestros mejores médicos. Tendrás acceso a nuestros archivos médicos y siempre tendrás un lugar en nuestra casa. Extendió las manos y las colocó sobre los hombros de Isen.
El gesto fue formal, ceremonial, y todo el salón pareció contener la respiración. Te nombro hijo del hogar del reino, proclamó el emperador, protegido por nuestra casa, honrado por nuestro pueblo, amigo eterno de la corona dracariana. El salón estalló en un sonido como ningún otro que Isen hubiera oído jamás. No eran exactamente aplausos, ni vítores, sino un resonante palpitar que provenía de cientos de gargantas dragarianas a la vez. Vibró por el aire, por el suelo, por los huesos de Isen. El emperador ayudó a Isen a ponerse de pie y lo giró para que mirara a la multitud. «Contemplad al hijo del hogar», gritó, y el palpitar se hizo más fuerte. Isen permaneció allí, abrumado y aterrorizado, y más honrado de lo que jamás había imaginado. Captó la mirada de la embajadora Williams entre la multitud. Sonreía, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Dracarianos de todos los rangos se acercaron a Isen para agradecerle y felicitarlo. Muchos compartieron historias de seres queridos que sufrían la enfermedad, que se estaba desvaneciendo, y expresaron la esperanza de que los estudios de Isen condujeran a nuevos tratamientos. Otros simplemente querían conocer al humano que había salvado a su emperatriz. Durante todo el proceso, Kellan permaneció a su lado, interviniendo con amabilidad cuando las conversaciones se volvían demasiado intensas o cuando Isen necesitaba un momento para respirar. «Lo estás haciendo bien», murmuró el guardia durante uno de esos breves descansos. «El emperador está complacido». «Me siento como un impostor», admitió Isen. «Acabo de hacer RCP básica. No soy una hacedora de milagros. Verás, por eso mismo no eres un fraude», dijo una nueva voz. Isen se giró y vio a la emperatriz acercándose. Sus asistentes rondaban cerca, pero ella había insistido en ir personalmente. De cerca, Isen pudo ver los efectos persistentes de su terrible experiencia. Sus escamas no estaban tan vibrantes como deberían, y se movía con cautela. «Su Majestad», dijo Isen, haciendo una rápida reverencia. «¿Debería estar levantada? ¿No deberías estar descansando?» La emperatriz rió. Un sonido como campanillas de viento en una suave brisa. «El padre de mi hija tiene la misma pregunta, pero quería hablar contigo personalmente sin ceremonias ni multitudes». Señaló una tranquila alcoba junto al salón principal. Kellan se colocó afuera, dándoles privacidad y manteniéndose lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isen una vez sentados. «Gracias a ti, me siento bastante bien», respondió la emperatriz. «Los médicos dicen que mi hija está fuerte y sana. También dicen que sin tu intervención, ambos habríamos muerto antes de que llegaran». Extendió la mano y tomó la de Isen entre las suyas. Sus escamas eran cálidas, suaves, y su tacto era delicado a pesar de su tamaño. «Lo recuerdo todo, ¿sabes? Estaba consciente, atrapada en mi propio cuerpo mientras mi corazón olvidaba cómo latir. Sentí que intentaba salvarme. Te oí rogarme que siguiera viva por el bien de mi hija». Las lágrimas brotaron de sus extraordinarios ojos violetas. «No me conoces. No conocías mi nombre o mi posición. Simplemente viste a una mujer embarazada necesitada y te negaste a dejarla morir. Eso no es nada básico, Isenjal. Eso es extraordinario». Isen sintió que le ardían los ojos. No podía simplemente no hacer nada. Habría estado mal. «La mayoría de la gente no habría hecho nada», dijo la emperatriz. «Miedo a las consecuencias, incertidumbre sobre qué hacer, simplemente estar demasiado conmocionado para actuar. Estas son las razones por las que la mayoría de las emergencias terminan en tragedia. Superaste todo eso». Soltó una de sus manos para tocar su vientre. «Mi hija sabrá tu nombre. Cuando tenga la edad suficiente para entender, le diré que vive porque un valiente niño humano se negó a dejar que el miedo le impidiera hacer lo correcto». «¿Sabes cómo la llamarás?», preguntó Isen, tratando de aligerar la intensidad emocional de la conversación. La emperatriz sonrió.
Aún no lo hemos decidido. Berekis quiere ponerle el nombre de su madre. Quiero ponerle el nombre del mío. Probablemente discutiremos sobre ello hasta el momento en que nazca. Eso suena bien, dijo Isen. Mis padres también discutieron sobre mi nombre. Papá quería a Theodore. Mamá quería a Isen. Obviamente, mamá ganó. Las madres suelen hacerlo, dijo la emperatriz con una sonrisa cómplice. Luego su expresión se tornó más seria. Isen, sé que no buscabas una recompensa, pero debo darte algo. No como emperatriz, sino como madre cuyo hijo aún vive gracias a ti. Metió la mano en su túnica y sacó un pequeño colgante cristalino en una delicada cadena. El cristal era violeta, atravesado por vetas de oro que parecían latir con luz interna. Esta es una piedra de corazón, explicó. Se cultiva durante décadas, se nutre de la propia esencia de quien lo lleva. Este lo cultivó mi abuela, se lo dio a mi madre y me lo dieron a mí. Es inconmensurablemente valioso, y quiero que lo tengas. No puedo aceptarlo, dijo Isen de inmediato. Es demasiado valioso, demasiado personal. Precisamente por eso debes aceptarlo, interrumpió la emperatriz con firmeza. Esta piedra ha protegido a 3 generaciones de madres dracarianas. Deja que te proteja como tú nos protegiste a nosotros. Por favor, Isen. Significaría todo para mí. Lentamente, Isen extendió la mano y tomó el colgante. Estaba cálido en su palma, y podía sentir una sutil vibración, como un latido. Gracias, susurró. Lo atesoraré. La emperatriz se puso de pie, y Isen también se puso de pie. Ella lo abrazó suavemente, con cuidado de no aplastarlo con su fuerza superior. Gracias, pequeño valiente, murmuró. Gracias por la vida de mi hija. Las semanas que siguieron fueron transformadoras. Isen se mudó del dormitorio de estudiantes a un alojamiento en el ala diplomática, una suite más grande que toda su casa en la tierra. Dividió su tiempo entre las clases regulares de la academia y el estudio intensivo con los médicos imperiales. El doctor Serene, el líder del equipo médico de escala verde que había tratado a la emperatriz, se convirtió en su maestro principal. La fisiología dracariana es mucho más compleja que la humana, explicó durante su primera sesión. Tenemos un sistema circulatorio dual, 2 corazones que trabajan en tándem. Cuando uno falla, el otro puede sostener la vida, pero solo por un tiempo limitado. ¿Eso fue lo que le pasó a la emperatriz? Isen preguntó. El doctor Serene asintió. La onda gravitacional interrumpió su corazón primario. Si no hubiera intervenido, su corazón secundario habría fallado en cuestión de minutos. Es notable el hecho de que usted instintivamente proporcionó asistencia a ambos corazones simultáneamente a través de sus compresiones. No sabía nada de los 2 corazones, admitió Isen. Acabo de realizarle RCP estándar, lo que le salvó la vida porque los principios son universales. La doctora Serene dijo, es una de las razones por las que el emperador quiere que continúes tus estudios. Tienes un instinto de curación que trasciende las barreras de las especies. A medida que Isen aprendió más sobre la biología dracariana, se volvió cada vez más consciente de la enfermedad que Kelran había mencionado. Era una epidemia creciente entre los jóvenes dragarianos, que hacía que sus escamas perdieran color, su energía disminuyera y sus cuerpos se apagaran lentamente. Los médicos imperiales habían probado innumerables tratamientos, pero nada detuvo la progresión. No entendemos la causa, dijo el doctor Serene cuando Isen le preguntó al respecto. Empezó a aparecer hace unos 20 años. Al principio, solo en unos pocos casos. Ahora, casi 1 de cada 10 niños dracarianos desarrollará el desvanecimiento antes de cumplir 5 años. ¿Y la familia real?, preguntó Isen. ¿Está en riesgo la hija del emperador? Todos los niños dracarianos corren riesgo, dijo la doctora Serene en voz baja. Incluso los herederos imperiales. La certeza le pesaba en el pecho.
Pasó largas horas en los archivos médicos revisando investigaciones y contrastando estudios. Su posición única como estudiante e invitado de honor le daba acceso a información que la mayoría de los estudiantes jamás verían. Una noche, unas 6 semanas después del rescate, Isen se encontraba inmerso en los archivos cuando oyó pasos familiares a sus espaldas. Se giró y vio al emperador de pie en la puerta, con un aspecto mucho menos formal de lo habitual y una túnica sencilla. «Su Majestad», dijo Isen, empezando a levantarse. «Siéntese, por favor», dijo el emperador, haciéndole señas para que volviera a sentarse. «Vine a ver qué te mantiene aquí tan tarde en el ciclo nocturno». «Estoy investigando el desvanecimiento», admitió Isen, tratando de comprender los patrones. El emperador se acercó y miró los datos que Isen había estado revisando. Su expresión se oscureció. «Es una tragedia que atormenta a todos los padres dragarianos. Vivimos con el temor constante de que nuestros hijos se vean afectados. ¿Por eso te emocionaste tanto cuando salvé a la emperatriz?», preguntó Isen, y al instante se arrepintió de la pregunta. «¿Perdón? Era demasiado personal». «No, es una pregunta justa», dijo el emperador, sentándose en una silla que parecía demasiado pequeña para su corpulenta figura. «Mi esposa y yo intentamos tener un hijo durante años. Casi habíamos perdido la esperanza cuando finalmente concibió. La idea de perderlos a ambos en un instante». Su voz se apagó. «No me lo puedo imaginar», dijo Isen en voz baja. «Tienes un don para la empatía, jovencita», dijo el emperador. «Es poco común, incluso entre los curanderos. La mayoría de los profesionales médicos aprenden a mantener la distancia emocional. ¿Sientes todo? ¿Es eso algo malo? Puede ser doloroso», reconoció el emperador, «pero también te hace eficaz. La gente confía en quienes se preocupan genuinamente por su bienestar». Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Entonces el emperador dijo: «Quería agradecerte personalmente, lejos de ceremonias y multitudes. Lo que hiciste por mi familia, no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud». «Ya me has agradecido bastante», dijo Isen. «La beca, la formación médica, las habitaciones, son cosas materiales», interrumpió el emperador. «Te agradezco el acto en sí. Por ver a una persona necesitada y ayudar, sin importar las consecuencias. Por luchar para salvar a alguien que ni siquiera conocías. Por preocuparte por mi hija antes de saber que era mía». Se inclinó hacia adelante, con sus ojos violetas intensos. «Eso es lo que eres, Isenjal. Alguien que hace lo correcto porque es correcto, no por recompensa o reconocimiento. El pueblo dracariano ve eso en ti. Ven lo mejor de la humanidad». «Sin presiones», dijo Isen con una risa débil. El emperador sonrió. «Lo harás bien. Sigue siendo tú mismo». Tras irse, Isen volvió a su investigación con renovada determinación. Si el desvanecimiento amenazaba a todos los niños dracarianos, incluida la hija que había ayudado a salvar, encontrar un tratamiento no era solo académico. Era personal. 3 meses después del rescate, la emperatriz dio a luz a una niña sana. El anuncio desató la celebración en toda la estación. Isen fue invitado a la reunión privada. Ceremonia de nombramiento, un gran honor para un humano. La bebé era perfecta, una versión diminuta de su madre, con brillantes escamas violetas y ya formando capullos de alas. Abrió los ojos durante la ceremonia, revelando la misma extraordinaria mirada violeta de sus padres. «Se llama Lizara», anunció la emperatriz, sosteniendo a la bebé con infinita ternura. «Significa vida renovada en el antiguo Dracaran». El emperador colocó su enorme mano sobre el diminuto cuerpo de su hija, nombrada en honor a la nueva vida que representa y al humano que le aseguró la oportunidad de vivirla. Después de la ceremonia, la emperatriz se acercó a Isen. «¿Quieres sostenerla?». Isen alzó las manos de inmediato en señal de protesta. «No sé cómo sostener a un bebé. La dejaré caer». «Tú no la dejarás caer», dijo la emperatriz con divertida seguridad.
Ella transfirió cuidadosamente al bebé a los brazos de Isen, ajustando su agarre para sostener su cabeza y cuerpo adecuadamente. Lysara era más ligera de lo que Isen esperaba, cálida y suave a pesar de sus escamas. Ella parpadeó y lo miró con los ojos desenfocados, mientras una pequeña mano rodeaba su dedo con una fuerza sorprendente. «¿Le gustas?», observó el emperador. «Es hermosa», susurró Isen. Al ver a este pequeño ser tan vulnerable y perfecto, sintió el peso de la responsabilidad sobre él como un manto. Esta niña y todos los demás niños dracarianos que sufren el desvanecimiento merecían algo mejor. Merecían una cura. «Voy a encontrarlo», dijo Isen en voz baja. «Voy a encontrar la manera de detener el desvanecimiento». La emperatriz y el emperador intercambiaron miradas. Entonces, la emperatriz puso su mano sobre el hombro de Isen. «Si alguien puede hacerlo, Harchild, eres tú». Los años siguientes transformaron a Isen de maneras que jamás imaginó. Completó sus estudios en la academia con los máximos honores y luego continuó con la investigación avanzada en xenomedicina. Trabajó en estrecha colaboración con la doctora Serene y el equipo médico imperial, aportando su perspectiva humana única a los problemas de salud de las personas con enfermedades degenerativas. El avance se produjo en su tercer año de investigación avanzada. Isen estaba revisando archivos de datos antiguos cuando notó una anomalía. El desvanecimiento había comenzado a aparecer hacía 20 años, justo cuando los dracarianos empezaron a usar un nuevo tipo de pulimento para escamas, comercializado para realzar su coloración natural. Investigaciones posteriores revelaron que el pulimento contenía trazas de un compuesto inofensivo para los adultos, pero que se acumulaba en los niños en desarrollo. Con el tiempo, interrumpía la formación de escamas sanas, causando el deterioro progresivo que caracterizaba el desvanecimiento. La solución fue sorprendentemente simple. Dejen de usar el pulimento. Administren una terapia de colación para eliminar las toxinas acumuladas y complementen con nutrientes que favorecieran la regeneración de las escamas. En cuestión de meses, los niños que mostraban los primeros signos de desvanecimiento comenzaron a mejorar. En un año, la epidemia estaba bajo control. Isen publicó sus hallazgos en todas las revistas médicas importantes del sector. El gobierno dracariano prohibió el pulimento y comenzó una campaña masiva de salud pública. Y poco a poco, el desvanecimiento se convirtió en una condición tratable en lugar de una sentencia de muerte. La sobrina de Kelran fue una de las primeras en recibir el tratamiento. 6 meses después, sus escamas habían recuperado su brillante color azul y su energía había regresado. Kellan fue a agradecerle personalmente a Isen, trayendo a la niña con él. «Esta es mi sobrina, Visana», dijo Kellan. La niña se escondió detrás de la pierna de su tío, mirando a Isen con tímida curiosidad. «Hola, Vana», dijo Isen, agachándose a su altura. «Soy Isen». «Eres la niña del hogar», dijo la niña con una vocecita. «Salvaste a la princesa Lysara». «Tío». «Kelvin me lo contó». «Sí», confirmó Isen. «Y me alegra mucho haberte ayudado a sentirte mejor también». Visana salió de detrás de Kelron, y para sorpresa de Isen, le echó sus pequeños brazos al cuello en un fuerte abrazo. «Gracias», susurró mientras Isen le devolvía el abrazo, sintiendo su calor y fuerza. Pensó en el adolescente asustado que había caído en una cámara dañada hacía 4 años. Ese chico difícilmente reconocería la persona en la que se había convertido. Seguro de sí mismo, realizado, genuinamente feliz en una vida que nunca había planeado. La recepción formal para celebrar la cura del desvanecimiento se celebró en el mismo salón ceremonial donde Isen había sido nombrado hijo del hogar. Esta vez, sin embargo, caminó por ese largo pasillo con confianza, vestido con túnicas formales que mezclaban estilos humanos y drásicos. El emperador y la emperatriz estaban sentados en sus tronos con Lysara, de 4 años, sentada en el regazo de su madre. La princesita, ahora un torbellino de energía y curiosidad, saludó con entusiasmo al ver a Isen. «Isen,
Isen, gritó, su voz infantil resonó por todo el pasillo. La multitud reunida rió con cariño. Cuando Isen llegó a la plataforma, Lizara se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia él. Él la levantó en brazos automáticamente, un gesto que se había vuelto familiar con los años. Ella lo rodeó con sus pequeños brazos. «Curaste a los niños enfermos», dijo con orgullo, con su voz aguda de niña. «Mamá me lo dijo, yo ayudé», dijo Isen. «Pero mucha gente colaboró para curarlo». «Eso no es lo que oí», dijo el emperador, poniéndose de pie. «Escuché que un humano testarudo pasó 3 años revisando datos que todos los demás ya habían examinado, se negó a aceptar que no había respuesta y finalmente descubrió lo que una generación de médicos dracarianos había pasado por alto». Bajó de la plataforma y, por tercera vez en su relación, se arrodilló ante Isen. La sala quedó en silencio. «Isen, salve, hijo del corazón de nuestro reino», dijo el emperador antes. «Hace 4 años, salvaste a mi esposa y a mi hija de la muerte. Hoy habéis salvado a toda una generación de nuestros niños. El pueblo dracariano tiene contigo una deuda que nunca podrá ser pagada por completo». «Ya me has dado tanto», protestó Isen. «Educación, oportunidades, amistad, y ahora te ofrecemos más», interrumpió el emperador. «Un puesto permanente como jefe de investigación xenobiológica. Un puesto en el Consejo Médico Imperial, y si alguna vez decide aceptarlo, ¿la ciudadanía dracariana?». Isen parpadeó. La ciudadanía dracariana casi nunca fue concedida a los extranjeros. Traía consigo responsabilidades, sí, pero también privilegios y estatus increíbles. «Yo, Isen», comencé y luego me detuve. Miró al emperador, a la emperatriz, a la pequeña Lizara en sus brazos. Pensó en el doctor Serene, quien se había convertido en su mentor y amigo. Pensó en Kelron, que había pasado de guardia a confidente. Pensó en los cientos de familias dracarianas cuyos hijos ahora crecerían sanos y fuertes. «Acepto», dijo Isen. «Todo». El sonido vibrante llenó nuevamente la sala, esa expresión de alegría singularmente dracariana. El emperador se puso de pie y abrazó a Isen, teniendo cuidado del niño que aún estaba en sus brazos. «Bienvenido a casa, Harchild», susurró el emperador. «Bienvenido a casa». 10 años después de que aquel adolescente asustado le practicara RCP a una emperatriz inconsciente, el doctor Isenhall se encontraba en su laboratorio de investigación revisando los últimos datos. A los 26 años, había logrado más de lo que la mayoría de los seres humanos logran en toda su vida. Su trabajo en medicina pediátrica dracariana había salvado miles de vidas. Su investigación sobre protocolos médicos transespecies había revolucionado la xenomedicina en todo el sector. Pero el logro del que estaba más orgulloso era la relación que había construido con la familia imperial. Había visto a Lizara crecer desde que era un bebé hasta convertirse en una niña de 10 años segura y curiosa que ya soñaba con seguir sus pasos y convertirse en médica. Había asesorado al emperador y a la emperatriz sobre política médica y había compartido comidas con ellos como familia más que como invitado de honor. «¿Sigo trabajando?», preguntó una voz familiar desde la puerta. Isen miró hacia arriba y vio a Kelron, ahora capitán de la Guardia Imperial, apoyado contra el marco de la puerta. Simplemente revisando los últimos datos sobre el desarrollo infantil. «Pienso que podríamos mejorar aún más los suplementos nutricionales». «Siempre piensas que hay margen de mejora», dijo Kellan con cariño. Había envejecido bien, la plata comenzaba a notarse en sus escamas oscuras, pero todavía era fuerte y capaz. «Siempre hay margen de mejora», replicó Isen. Tenían esta discusión al menos una vez a la semana. Era cómodo y familiar. Kelvin se había convertido en algo más que un guardia o incluso un amigo. Era el hermano mayor que Isen nunca había tenido, protector y comprensivo en igual medida. «La emperatriz me pidió que le recordara que debe estar en el palacio para la cena. Kelron dijo algo acerca de que era el aniversario del día en que te convertiste en ciudadano».
Isen miró el cronómetro y maldijo. Lo olvidé por completo. Necesito cambiar. Necesito respirar. Kelvin interrumpió con calma. Tienes tiempo y de todos modos no les importará si te presentas con bata de laboratorio. Te aman por lo que eres, no por lo que vistes. Mientras Isen limpiaba su espacio de trabajo, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. La beca que lo había llevado a la academia había terminado hacía años, pero él nunca se había ido. La Tierra seguía siendo su lugar de nacimiento, pero el reino dracariano se había convertido en su hogar. La cena de esa noche fue íntima, solo la familia imperial, Kelron, el doctor Serene y Isen. Lysara dominó la conversación, contando emocionada a todos sobre sus estudios actuales en biología básica. Ella era muy parecida a su madre, brillante y curiosa, pero con la intensidad y concentración de su padre. Isen, dijo durante una pausa en la conversación. Cuando salvaste a mi madre, ¿sentiste miedo? La mesa quedó en silencio. La emperatriz se acercó y apretó la mano de Isen. Isen admitió estar aterrorizado. Nunca había estado tan asustado en toda mi vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Isen pensó cuidadosamente su respuesta. Esta fue una pregunta importante de un joven que intentaba comprender el coraje y la responsabilidad. Porque el miedo a no intentarlo era peor que el miedo a fracasar, dijo finalmente. Tu madre necesitaba ayuda y yo tenía el conocimiento para proporcionársela. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo si no hiciera nada? Lysara asintió lentamente, procesando esto. Quiero ser valiente así algún día. Eres valiente, dijo Isen. Afrontas desafíos cada día con coraje y determinación. La valentía no consiste en no tener nunca miedo. Se trata de hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. El emperador levantó su copa. Un brindis, dijo, por el niño del hogar que nos enseñó que el coraje viene en todos los tamaños y que los más valientes entre nosotros son a menudo aquellos que menos esperamos. Isen recibió el mismo saludo por parte de todos. Más tarde, mientras Isen estaba en su balcón privado mirando las estrellas, sintió el cálido colgante de Hearthstone contra su pecho. Lo usaba todos los días, un recordatorio de aquella noche en la que todo cambió. El embajador Williams le preguntó una vez si alguna vez se arrepentía de su decisión de quedarse. Isen lo había pensado seriamente antes de responder. Podría haberme ido a casa, había dicho. Podría haber terminado mis estudios en la Tierra, convertirme en médico allí y vivir una vida normal. Pero esta vida, por desafiante, extraña y maravillosa que sea, se siente bien. Me siento exactamente donde se supone que debería estar. Al mirar las estrellas ahora, Isen sabía que eso todavía era cierto. Había encontrado su vocación, su familia, su hogar entre las estrellas. El adolescente asustado que había ganado una beca se había convertido en un hombre que marcó la diferencia. Y todo había comenzado con una simple elección. Para ayudar a alguien necesitado, no importan las consecuencias. Como convocado por sus pensamientos, el emperador salió al balcón. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando la danza eterna del cosmos. Gracias, dijo el emperador en voz baja, por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo. Gracias por arriesgarte con un niño asustado que no sabía lo que hacía, respondió Isen. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, contó el emperador. Estabas salvando vidas. Eso es lo que siempre has hecho desde el primer momento. Permanecieron juntos mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas, humanos y dragarianos, unidos por la gratitud, el respeto y algo más profundo. Familia, pensó Isen, no de sangre, sino de elección, amor y propósito compartido. Fue más que suficiente. Fue todo.